Hola, hola, bienvenidos a nuestro encuentro de hoy. Hoy vamos a hablar del cuadrante del flujo del dinero y cómo este cuadrante puede ayudarte a convertirte en un inversionista y empezar a generar ingresos pasivos. Empecemos. Que nos permite, pues, eh, utilizar mejor la tecnología para explicarnos. Como bien sabes, tenemos un grupo de Facebook que se llama Ingresos Pasivos a tu alcance, el cual espero, si estás aquí porque eres miembro y si no lo has sido, pues abajo va a estar un link donde puedes unirte a nuestro grupo. Eh, Hoy venimos a hablar del cuadrante del flujo del dinero. Para empezar, mucha gente pregunta siempre, ¿qué es ser un empresario? ¿Qué es ser un empleador, un emprendedor? ¿Cómo ser un inversionista? ¿Qué son ingresos pasivos? ¿Cómo me inicio en mi negocio? Y creo que la mejor manera de explicar esto es a través del uso del cuadrante del flujo del dinero. El cuadrante del flujo del dinero fue algo ideado por este señor que ves acá, que es Robert Kiyosaki. Eh, es una persona que ampliamente conocida, escritor de Padre Rico, Padre Pobre. Si no has leído ese libro, te recomiendo leerlo, es muy interesante, como para iniciarse en este mundo de ser inversionista y de tener ingresos pasivos. Dentro de esta teoría de Robert Kiyosaki, él ideó o estableció este cuadrante del flujo del dinero. Según Robert Kiyosaki, existen cuatro tipos de personas, los cuales ubicamos en estos cuadrantes, y lo ves aquí claramente en el cuadrante por las iniciales de cada uno. En el lado izquierdo tenemos empleados, autoempleados, y en el lado derecho tenemos a dueños de empresas e inversionistas. Hoy quiero hablarte de cada una de estas categorías y al final veremos primero ver dónde te ubicas y cómo puedes pasar de una categoría a otra si es lo que deseas hacer. Bueno, empecemos con el contenido. Analizando el primer cuadrante, que es el cuadrante izquierdo, arriba lo ves, de empleados, en el cual se encuentra el 95% de las personas a nivel mundial. Es simplemente la mayoría de nosotros, o la mayoría de los que estamos acá, trabajamos o tenemos un empleo. Y generalmente no tenemos mucho interés en saber de dónde sale el dinero para pagarnos o no. Sabemos que trabajamos en una empresa a la cual hay que rendir determinados beneficios, pero realmente al final de cada mes recibimos nuestro pago, tenemos una seguridad. De hecho, vamos a una, tal como lo dice Kiyosaki en su libro y habla de su padre, cómo él estudió, se graduó y era profesor eh, en una universidad y tenía su ingreso y tenía su jubilación y todo esto, y tiene una seguridad y una vida estructurada. Eso, pues generalmente los empleados no se hallan en esa categoría. Eh, Simplemente lo que se trata es que tú programas tu vida para aprender una habilidad, un oficio, una profesión, bien sea estudiando en la universidad o una habilidad técnica como puede ser plomería, etcétera, y obtienes el trabajo, tú trabajas en una empresa obteniendo tu sueldo, tu beneficio, tu estabilidad, la cual pongo entre comillas porque generalmente es una estabilidad un poco que a veces todos tenemos o tenemos ese trabajo o adquirimos ese trabajo la esperanza de que sea un trabajo para toda la vida o que por lo menos en esa habilidad si lo consigo en esta empresa me voy a otra y así voy. Pero aquí lo que te quiero hacer ver y lo que hace ver Robert Kiyosaki es el tema de cambiar tiempo por dinero. Tú estás determinado número de horas a la semana o al mes y por eso recibes una contraprestación. Es decir, estás atado al factor tiempo y no tienes ningún riesgo. El riesgo lo corre el empresario que te contrata, pero tú, al hacer tu trabajo bien, pues tienes tu estabilidad y tu dinero al momento de recibirlo cada mes o lo que sea. Después tenemos a los autoempleados. En esta categoría entran gentes profesionales o no profesionales, con una habilidad o oficio que decide autoemplearse. ¿Autoemplearse qué significa? Un abogado que monta su escritorio o un plomero que monta su servicio de plomería. Este, Estas personas no les gusta la dependencia, es decir, entre comillas, porque al final sí son dependientes, porque lo que tienen que ellos mismos generan su propio empleo, no están a las riendas de lo que decía su empleador, de sus maneras, de sus políticas de hacer el negocio. Ellos mismos pues tienen su negocio, como por ejemplo el caso de un abogado que tiene sus clientes, él maneja tiene empleados a su vez, pero a la vez el negocio es totalmente dependiente de él, ya que
al final, si él no trabaja un día o si él no puede hacer su labor un día, como el caso del plomero o el abogado que ya dije, pues realmente no va a poder hacer más nada, sino entonces siguen el mismo esquema de cambiar tiempo por dinero. El tiempo que él le dedique o esa persona dedique a su negocio como autoempleado, pues realmente es el tiempo que va a ganar. Al final ves que hay una limitación, como no te permite crecer porque el mes o el día o el año no tiene más horas de las que tiene, a no ser que trabajes 24 horas y no duermas. Tú tienes un número limitado y un activo limitado que es el tiempo. Y al final estás intercambiando también tiempo por dinero. Eh, es muy importante en estas dos cuadrantes que hemos hablado, el empleado y autoempleado, que te ubiques en ese concepto de tiempo. Tiempo por dinero aplica en los dos casos. En el caso del empleado, con su seguridad, no depende de hacer su trabajo y más nada. En el caso del autoempleado, va un poco más allá, tiene un poco más de control, pero al final también igual depende del tiempo para recibir sus ingresos. Y esto nos hace pasar ya a otro tipo de categoría de personas, que es en el lado derecho del cuadrante. Y empezamos con los dueños de empresa. En los dueños de empresa, a diferencia de los autoempleados, los dueños de negocios no son dueños de un trabajo. Los dueños de empresa son dueños de un sistema de negocios en el cual pueden delegar e inclusive tienen empleados que hacen el trabajo por él. Y aquí empieza a integrarse el tema del tiempo y la dedicación. El dueño de empresa, al no estar ahí, si no está ahí, tiene sus empresas, sus empleados, sus técnicas, sus procedimientos para que su negocio siga marchando. Poseen un sistema, un producto que genera dinero incluso cuando no están trabajando. Y esto es lo primero que tú debes lograr para pasar del cuadrante, del lado izquierdo del cuadrante hacia el lado derecho del cuadrante, ya que los dueños de empresa eh, tienen ese sistema ya ideado e inclusive pueden delegarlo. Eso sí, están en el día a día, eh, todavía tienen algo de tiempo que tienen que dedicarle porque al final tienen que estar pendientes de su empresa, pendientes de sus empleados, pendientes de que las políticas se cumplen, pendientes de las metas, que poner siempre metas a los empleados, en fin. El dueño de empresa ya es otro nivel, no es el nivel ideal realmente, el nivel ideal es el que vamos a ver en el siguiente cuadrante, pero ya aquí se nota la diferencia de la filosofía y el cambio del tiempo por dinero. ¿Ok? Realmente, si el dueño o si el dueño de la empresa no está, el sistema está dado de tal manera que aunque él no esté, la empresa sigue produciendo dinero. Y aquí es la gran diferencia. Y aquí en este lado del cuadrante es donde pues la mayoría de la gente quiere estar. Hay que hacer notar, la mayoría de las personas, el 95% de las personas se encuentran en el lado izquierdo, a nivel mundial se encuentran en el lado izquierdo del cuadrante. Y solo el 5% de las personas están en el lado derecho. Pero ese 5% controla todos, el 95% de los bienes y la generación de riquezas depende de ese 5%. Una cosa increíble, y son los que generan, por supuesto, mucho más dinero. Y al final llegamos, no quiero extenderme mucho, o sea, realmente te recomiendo leer el libro, analizando cada cuadrante. Vas a ver muchas particularidades en cada cuadrante y cómo te encuadras y las características de cada uno. La idea de esta clase es simplemente darte una luz sobre lo que dice Kiyosaki sobre el cuadrante de flujo en dinero, entender un poco y ubicarte, ¿no? Pero ya siendo un inversionista, eh, cambia totalmente, radicalmente. No es que ser un dueño de empresa sea malo, obviamente el dueño de empresa te da una libertad extremadamente superior a lo que significa ser un empleado o autoempleado, pero el tema del inversionista ya es otro nivel en el sentido que tiene una educación financiera realmente privilegiada. Y no es, con esto no te quiero decir que tienes que ir a una universidad a aprender de esto, sino que eh, encuentra la manera, y aquí hay un concepto que Kiyosaki siempre presenta, de que tú no trabajes por dinero, sino que el dinero trabaje para ti. Y este es el concepto fundamental cuando hablamos en nuestra anterior clase sobre ingresos pasivos. Cuando tú encuentras cómo el dinero trabaja para ti, pues ya realmente alcanzas tu libertad de elegir el tiempo, puedes estar o no estar, puedes ser como el dueño de empresa que no está o no está y sigue funcionando, pero aquí ni siquiera tienes que lidiar con empleados ni nada, sino que tú el dinero lo pones a trabajar para ti y lo haces de tal manera que encuentras activos que proporcionan ingresos constantes en forma de flujo de efectivo.
Y lo mejor todavía es que generalmente usan dinero de otras personas para usar esos activos, teniendo ventajas fiscales, ventajas financieras. Realmente es un mundo totalmente aparte y es un mundo que se llega paso a paso, pero invirtiendo en tu educación y sabiéndolo hacer, no es tan difícil pasar de un cuadrante a otro. Realmente, inclusive lo puedes hacer por etapas, si eres empleado, autoempleado a dueño de empresa o inversionista, pero definitivamente el gol que debes tener si te interesa el tema de ser un inversionista, pues es encontrar esos sistemas poco a poco de cómo vas generando ese tipo de ingresos que van trabajando para ti o cómo el dinero empieza a trabajar para ti. Entonces, viendo esta introducción sobre el cuadrante del flujo del dinero, me gustaría eh, que te ubiques, o sea, dónde estás actualmente, si eres un empleado, si eres un autoempleado, si ya tienes un pequeño negocio, si ya eres un inversionista, realmente cómo perfeccionas más ese flujo de dinero que llega, cómo trabaja ese dinero para ti o cómo encuentras los sistemas de financiamiento para que ese dinero con dinero de otras personas, para que ese ingreso empiece a funcionar para ti de manera pasiva. Eh, Recapitulando, hemos visto las 4 categorías de personas que componen el cuadrante del flujo del dinero. Podemos hacer una serie de observaciones sobre el cuadrante, como has visto las características de cada uno, pero como te repito, en el lado izquierdo del cuadrante se encuentran el 95% de las personas. Y esto no solamente que se encuentre ahí, sino que los ingresos son lineales, es decir, tú por tu cantidad de trabajo, por tu tiempo que dediques, recibes una compensación estable. En el caso a lo mejor de los autoempleados, puedes ir generando un incremento en tu tarifa y tienes un ingreso, pero al final eres esclavo del tiempo que intercambias. Y al ser esclavo del tiempo que intercambias, pues con el límite natural de tiempo que tenemos, las 24 horas que tiene el día, pues no te va a poder permitir crecer más allá. A lo mejor te va muy bien, a lo mejor inclusive como empleado tienes algunos beneficios extra o bonos anuales que te dan por desempeño, etcétera, etcétera, pero siempre, siempre están limitados. Y sobre todo lo fundamental es la limitación de tiempo que tienes. Como te dije, eh, alrededor del 95% de las personas nos encontramos en el lado izquierdo del cuadrante, pero tan solo ese 95% solo tiene un 5% de la riqueza total global, o sea, del activo comercial que existe a nivel mundial. Esas personas o los que estamos en ese grupo de empleados, autoempleados, nada más retenemos el 5% de esa riqueza. En cambio, en el lado derecho del cuadrante encontramos al 5% restante de la población. Esta gente detiene el 95% de la riqueza. ¿Ves lo importante que estar en el lado derecho del cuadrante? Sus ingresos no son solo pasivos, sino que sus activos trabajan para ellos. Y también son exponenciales y no tienen límite. Cuando estás en el lado derecho del cuadrante, tus ingresos son exponenciales y no tienen límite. Por lo tanto, las empresas que se encuentran en esta parte del cuadrante cada vez, y sin ni siquiera hacer más nada, cada día son más ricos, o como lo dice Robert Kiyosaki, más ricos. El tema de entrar a ser rico. En el lado izquierdo del cuadrante siempre tendrás que hacer la elección entre el tiempo o el dinero. No es posible tener ambos. O eliges un tiempo que dedicas o eliges la cantidad de dinero que requieres para obtener tu libertad o lo que deseas hacer. O yo no estoy hablando aquí de hacerte millonario de la noche a la mañana. A lo mejor tu objetivo ni siquiera es ser millonario. La idea es que tengas tiempo, libertad para generar ingresos pasivos y obtengas esa libertad financiera para lo que tú quieras hacer, para lo que quieras hacer. Eh, por eso ese concepto de tiempo y dinero es fundamental y es por eso que en el lado derecho del cuadrante tenemos tiempo y tenemos dinero. O tenemos riqueza, o tenemos beneficio, o tenemos bienestar, como tú lo quieras. No me gusta mucho hablar de ricos y pobres y ese tema, sino hablar más de bienestar, de tú sentirte bien con lo que estás haciendo y dedicando el tiempo realmente a lo que tú deseas hacer. Por lo tanto, si te encuentras en la parte izquierda del cuadrante, tienes que invertir en activos, sean físicos, tecnológicos o financieros, ya vamos a hablar más adelante de eso, que te permitan dar el salto a la parte derecha del cuadrante. Tal vez no busques ser un multimillonario ni nada de esto, pero esto te permitirá pasar
del lado izquierdo del cuadrante hacia el lado derecho. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo tú puedes cambiar o cómo pasar del cuadrante de izquierdo al derecho? Pues lo primero que tienes que hacer es cambiar tu mentalidad, mantener una visión y un plan a largo plazo. Tienes que creer en la gratificación retrasada. Todo cambio, todo pase de un cuadrante del lado izquierdo hacia el lado derecho implica al principio trabajo. Y eso implica que a lo mejor la gratificación en términos económicos no te va a llegar en un inicio. Inclusive yo recomiendo, si tú deseas dar los primeros pasos y eres un empleado, pues no dejes tu trabajo. Tú empiezas a idear tu plan, tu visión a largo plazo, manteniendo inclusive tu actual empleo, pero dedicando una parte de ese tiempo, que como ya vimos, el tiempo es importantísimo que tú lo ganes, a idear esa idea y empezar a generar pequeños ingresos, los cuales te permitan hacer crecer hasta que sustituyan el ingreso que tienes como empleado y puedas dedicarte de lleno a tu actividad como dueño de empresa o como inversionista. Y al final, una vez que tienes esto, es entender y usar la capitalización del dinero a tu favor. ¿Cómo empiezas a usar ese dinero? El dinero que trabaje para ti. Es fundamental este concepto. Entender cómo el dinero puede empezar a trabajar para ti y tú no trabajar y no cambiar tiempo por dinero. Eh, Esto en cuanto al cuadrante. Quiero darte ejemplos. Por ejemplo, no sé si conoces a Dave Asprey, el fundador de Bulletproof.com. Es un inversionista ya destacado. No sé si lo conoces. Te invito a buscar en Google si quieres averiguar más de él. Pero básicamente te traigo esta idea porque fue una persona que, que empezó a escribir un blog y a meter publicidad en el blog. Y cuando se dio cuenta del contenido que le estaba generando a través de su blog, empezó a ver ideas y sistemas que él podía generar más dinero y pasó a diseñar un sistema que le permitiera, ya con el contenido que él tenía, a desarrollar una idea de negocio. Y fue un dueño de empresa. Y ahora hoy en día no es un dueño de empresa, es un inversionista completamente. Siempre es bueno atar esto a cualquier ejemplo. Esto es un ejemplo de muchos que hay, de ese 5% de personas que te hablé. Él forma parte de eso y generalmente recomiendo ver ejemplos prácticos de cómo una persona lo logró en el pasado y seguir ese ejemplo, aunque lo veas muy a lo mejor, ves que es una persona como Jeff Bezos de Amazon que empezó realmente de esa manera, o esto es un ejemplo quizás más asequible, y obviamente para mucha gente inasequible porque es un millonario ya consolidado, pero lo que te quiero decir que, te lo traigo porque es empezar en pequeño. Empieza en pequeño, pequeños pasos. Pequeños pasos te dan grandes cosas. El primer paso para llegar a China es solamente dar el primer paso y esto es algo fundamental que entiendas. Eh, no hay soluciones mágicas, todo lleva trabajo, pero está en ese cambio de mentalidad, en ese cambio de invertir en tu educación para que esto pueda ser una realidad. Y realmente es aquí cuando empiezas a construir algo grande, cuando pasas a ser un dueño de un negocio o un empresario, realmente ya inclusive tu motivación no tiene que ser nada más el dinero, sino ayudar a las demás personas a hacerlo. Realmente es algo que te da el salto cuántico hacia tener el éxito y ser un empresario o un inversionista. Yo quiero hablarte ahora de cómo, o sea, porque quiero darte caso práctico. La idea de esta clase es darte un pequeño marco teórico de lo que es el cuadrante del flujo del dinero, pero realmente ayudarte, si eres un empleado o autoempleado, cómo pasar o cómo iniciar ese paso, ese camino del lado izquierdo del cuadrante hacia el lado derecho. Y realmente es lo que hemos hablado y hablamos en nuestra clase sobre ingresos pasivos, es iniciando un flujo de caja digital que puede ser pequeño en un principio, como te dije anteriormente, pero eso te va dando la fuerza y la motivación, sin dejar a lo mejor tu empleo, de empezar a generar ese flujo de ingresos pasivos, que para mí lo que debería hacer en forma, cuando hablo de flujo de caja digital, es porque para mí usando la tecnología como donde podemos potenciar más ese ingreso. Esto obviamente lo puedes hacer físicamente sin usar tecnología, ni mucho menos, pero realmente en nuestro caso, y usando el nivel tecnológico que hay hoy, lo ideal es de irte por un flujo de caja digital, que con el uso del Internet, de la tecnología, pueda generar
una idea de negocio que te permita crear y ser un dueño de empresa y en última instancia generar y llevarte a ser un inversionista. Y esto se logra siempre solo con pequeños pasos. Eh, para eso quiero hablarte de alternativas. Y lo primero que quiero hacer énfasis es que debes invertir en tu educación. Realmente, como dice Kiyosaki, los que son inversionistas realmente lo primero que hacen es invertir en su educación financiera. Y no te estoy hablando, como te dije ya, de ir a hacer un posgrado, o estudiar administración o estudiar finanzas. No, no. Esto inclusive no lo enseña, como lo dice Kiyosaki muy bien, esto no lo enseñan en college, universidades. Este tipo de educación financiera se adquiere de otra manera y es cambiando tu mentalidad. Y tu mentalidad tiene que ser de salir del esquema de la seguridad, de ser un empleado, un autoempleado, a dar el salto cuántico. En este caso, como te dije, pasos pequeños pero seguros, midiendo tus riesgos y entendiendo y viendo el dinero y el tiempo en lo que te dije. ¿Cómo intercambias tu tiempo por dinero, eliminar esa variable y pasar y dar ese salto cuántico hacia ser un inversionista? Y esto se hace a través de la educación. Pero las primeras alternativas que a mí se me ocurren y que quería compartir contigo son estas tres que ya las mencionamos en nuestra clase anterior, que son los negocios digitales, por ejemplo, empezando en el marketing de afiliación, el real estate o bienes raíces online o la inversión en la bolsa de valores. Estas tres actividades pueden darte los primeros pasos para dar el salto hacia el cuadrante del lado derecho. Es muy importante y vamos a ver cada una de ellas, eh, no en detalle, sino esbozarte un poco de ideas y explicarte cuál es el plan que tenemos al final de este encuentro. Quiero que empecemos por productos digitales. ¿Por qué? Porque es lo más fácil. Es como el salto más pequeño que puedes dar hoy en día. De los otros dos temas ya hablaremos, pero básicamente en el marco de los productos digitales hay tres y muchos más, por supuesto, pero quería hablarte del marketing de afiliados, de infoproductos y suscripción. Y me voy a detener aquí un poquito en esta lámina para hablarte de cada uno de ellos. El marketing de afiliados, no sé si lo conoces, eh, es el marketing de referidos que te hablé en la otra clase, el marketing boca a boca. Es decir, tú generas un ingreso para ti promoviendo productos que otros ya han lanzado al mercado. Simplemente tú lo que garantizas es cómo llevar tráfico o cómo llevar gente a ese. ¿Te recuerdas que te hablaba del caso del restaurante y el boca a boca, que tú recomiendas un restaurante? Bueno, ese es el marketing de afiliados. El otro aspecto, y a lo mejor que te interesa más, pero lleva más trabajo, es infoproductos. Por ejemplo, si tienes alguna habilidad. En la clase anterior hablamos de esa receta famosa de galletas que podías hacer y cómo hacías un recetario, o bien si eres un plomero y quieres cómo destapar una cañería en tu casa o destapar el zinc de la cocina y cómo hacerlo de manera fácil sin tener que llamar a un plomero y hacer un curso, un video y empiezas a vender ese infoproducto. Esto puede ser tan complicado o tan sencillo como eso, como una receta, como cualquier conocimiento que tú tengas se puede transformar hoy en día en un producto que puedes vender online. Y eso es fundamental, de lo que te imagines. Eh, no creas que a lo mejor porque tienes una idea que ya todo el mundo la hace, te va a limitar eso. Realmente, inclusive, es recomendable que ya exista competencia, que ya exista, porque tu primera verificación es que ese infoproducto funcione, que tu idea funcione, y si ya existe, mejor todavía. No tienes que ocurrírsete la idea gene, porque mucha gente tiene la idea que tiene que ser una idea súper original, que nadie más esté haciendo. Esto es más riesgoso que hacerlo con una idea que ya tú sabes que puede existir. Y en el tercer caso, negocio de suscripción, por ejemplo, eso que hablábamos del blog, de generar contenido en un blog y empezar a vender tu conocimiento a través de suscripciones o a través de coaching, etcétera, etcétera. Eh, Esto en cuanto a productos digitales. En cuanto a real estate, lo cual ya tocamos en el otro, es un poco más complicado, aunque se puede usar tecnología, requiere un poco más de educación y quizás en esta época cuando estamos grabando este video, el tema de bienes raíces y Airbnb está un poco decaído por el tema del coronavirus, pero realmente son opciones que realmente puedes tener a la mano, como es el arbitraje de bienes, tanto de bienes normales, de alquilar y vender inmuebles, o hacerlo a través de Airbnb cuando el capital es mucho más bajo y puedes inclusive usar propiedades de otros.
Y el tema de la inversión es ya cuando tienes un poco más de dinero y empiezas a usar de manera inteligente ese dinero, a producir dinero para ti a través de invertir en viviendas de inversión o comerciales donde las alquilas y ese ingreso pasivo empieza a generarte para ti. No quiero quedar repetitivo, ya esto hablamos en la otra clase y ya entraremos en mayor detalle en todo esto. Este, el caso de la inversión en la bolsa de valores, como ya lo dije también, lo traigo otra vez porque para mí estos tres maneras de ingresos son excelentes para empezar, ¿no? Primero, los productos digitales, la inversión en bienes raíces, la inversión en la bolsa de valores a través de acciones, ya hablamos de esto, de cómo las acciones generan un beneficio trimestral que puede significar un ingreso pasivo para ti y además tienes el plus de que esa acción puede ir subiendo de precio o bonos que te implican un rendimiento trimestral o anual, lo cual implica que tu dinero empieza a trabajar para ti en manera de beneficios que recibes de manera programada, o ya dedicarte al trading ya que es también una forma de arbitraje de invertir en acciones, comprar y vender acciones, como bien sabes, comprar cuando esté bajo, vender cuando esté alto y al final tienes un beneficio. Esto inclusive se puede hacer de manera automatizada, lo cual también genera un ingreso pasivo para ti y obviamente requiere un nivel de educación como todo lo que hemos hablado aquí requiere que inviertas en tu educación, que conozcas estas técnicas y cómo hacerlas para tu beneficio. En fin, eh, los ingresos pasivos como el cuadrante del flujo del dinero te sirve eh, para generar, para ubicarte y para empezar a generar ingresos pasivos. Eh, entonces te invito a que te ubiques, que veas en qué sitio del cuadrante primeramente estás en este momento y hacia dónde quieres ir. Es muy importante ubicarte, que te hagas una pregunta, de aquí a 5 años me veo como un inversionista consolidado, no intercambiando mi tiempo por dinero, teniendo el dinero trabajando para mí de manera inteligente. Este tipo de cosas, eh, o la intención que tenemos con esto es que tú te ubiques en este cuadrante y empieces a dar los pasos para generar esos ingresos pasivos de manera inteligente y que esté a tu alcance, porque generalmente yo no quiero sonar que esto sea como una teoría cuántica, de la cual así se oye muy fácil, Alfonso hablando de cómo pasa un cuadrante, pero yo no tengo dinero para invertir o yo no tengo la educación. Primero es entender y aceptarlo tú en tu interior, tener la mentalidad de lo que quieres hacer, hacerte esta pregunta fundamental, por ejemplo, en 5 años, en un año, la meta variará de acuerdo a cada persona, dónde quieres estar y qué puedes hacer. Y realmente ahí empieza tu camino. Y es ahí donde a lo mejor te puedo empezar a ayudar. Por eso quiero que hasta aquí llega el tema del cuadrante del flujo del dinero y ayudarte a identificar en qué lugar te encuentras. Y quiero que en el próximo encuentro que vamos a tener empecemos a hablar de cómo ya tú pasas a ese paso, o inicias ese tránsito de un cuadrante al otro. Y creo que la mejor manera es a través de los productos digitales o los productos online y hablando un poco más de lo que es el marketing de afiliación. El marketing de afiliación, y te doy un pequeño adelanto, te permite, por ejemplo, si estás empleado, empezar a dedicarte a este tema del marketing de afiliación sin dejar tu empleo y empezar a generar dinero para pasar al siguiente nivel. Es algo muy útil, muy bueno. Hay un gran crecimiento en esta industria y sobre todo en nuestro mercado hispanoamericano hay una oportunidad inexplotada totalmente que está empezando ahora y es como una ola donde tienes que montarte en esa ola para poder aprovecharla y estamos ahorita en el mejor momento, de verdad. Te invito a nuestro próximo encuentro. Te invito a bajar si no viste la clase anterior, abajo va a haber un link donde puedes obtener tu guía de ingresos pasivos, de qué son, cómo comenzar, un poco cómo entender más qué son ingresos pasivos si te interesa conocer más. Te pido por favor que te suscribas y le des un like abajo a este video. Comparte este video, invita a personas y ingresa a nuestro grupo de Facebook, suscríbete al canal de YouTube para que puedas seguir recibiendo este material, el cual hacemos con mucho cariño y realmente nuestra intención es aportar un granito de arena, no queremos
hacer un video tan extenso y denso en contenido, sino simplemente la intención de este video es despertarte a esta realidad de lo que significa y la oportunidad que significa tener ingresos pasivos, ubicándote en ese cuadrante del flujo del dinero y dar los primeros pasos para hacerlo. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Recuerda, nos convertimos en lo que pensamos. Que nos permite, pues, eh, utilizar mejor la tecnología para explicarnos. Como bien sabes, tenemos un grupo de Facebook que se llama Ingresos Pasivos a tu alcance, el cual espero, si estás aquí porque eres miembro y si no lo has sido, pues abajo va a estar un link donde puedes unirte a nuestro grupo. Eh, Hoy venimos a hablar del cuadrante del flujo del dinero. Para empezar, mucha gente pregunta siempre, ¿qué es ser un empresario? ¿Qué es ser un empleador, un emprendedor? ¿Cómo ser un inversionista? ¿Qué son ingresos pasivos? ¿Cómo me inicio en mi negocio? Y creo que la mejor manera de explicar esto es a través del uso del cuadrante del flujo del dinero. El cuadrante del flujo del dinero fue algo ideado por este señor que ves acá, que es Robert Kiyosaki. Eh, es una persona que ampliamente conocida, escritor de Padre Rico, Padre Pobre. Si no has leído ese libro, te recomiendo leerlo, es muy interesante, como para iniciarse en este mundo de ser inversionista y de tener ingresos pasivos. Dentro de esta teoría, Robert Kiyosaki, él ideó o estableció este cuadrante del flujo del dinero. Según Robert Kiyosaki, existen cuatro tipos de personas, los cuales ubicamos en estos cuadrantes, y lo ves aquí claramente en el cuadrante por las iniciales de cada uno. En el lado izquierdo tenemos empleados, autoempleados, y en el lado derecho tenemos a dueños de empresas e inversionistas. Hoy quiero hablarte de cada una de estas categorías y al final veremos primero ver dónde te ubicas y cómo puedes pasar de una categoría a otra si es lo que deseas hacer. Bueno, empecemos con el contenido. Analizando el primer cuadrante, que es el cuadrante izquierdo, arriba lo ves, de empleados, en el cual se encuentra el 95% de las personas a nivel mundial. Es simplemente la mayoría de nosotros, o la mayoría de los que estamos acá, trabajamos o tenemos un empleo. Y generalmente no tenemos mucho interés en saber de dónde sale el dinero para pagarnos o no. Sabemos que trabajamos en una empresa, a la cual hay que rendir determinados beneficios, pero realmente al final de cada mes recibimos nuestro pago, tenemos una seguridad. De hecho, vamos a una, tal como lo dice Kiyosaki en su libro, y habla de su padre, cómo él estudió, se graduó y era profesor eh, en una universidad y tenía su ingreso y tenía su jubilación y todo esto, y tiene una seguridad y una vida estructurada. Eso, pues generalmente los empleados no se hallan en esa categoría. Eh, Simplemente lo que se trata es que tú programas tu vida para aprender una habilidad, un oficio, una profesión, bien sea estudiando en la universidad, o una habilidad técnica como puede ser plomería, etcétera, y obtienes el trabajo, tú trabajas en una empresa obteniendo tu sueldo, tu beneficio, tu estabilidad, la cual pongo entre comillas porque generalmente es una estabilidad un poco que a veces todos tenemos o tenemos ese trabajo o adquirimos ese trabajo con la esperanza de que sea un trabajo para toda la vida, o que por lo menos en esa habilidad, si lo consigo en esta empresa, me voy a otra y así voy. Pero aquí lo que te quiero hacer ver, y lo que hace ver Robert Kiyosaki, es el tema de cambiar tiempo por dinero. Tú estás determinado número de horas a la semana o al mes, y por eso recibes una contraprestación. Es decir, estás atado al factor tiempo y no tienes ningún riesgo. El riesgo lo corre el empresario que te contrata, pero tú, al hacer tu trabajo bien, pues tienes tu estabilidad y tu dinero al momento de recibirlo cada mes o lo que sea. Después tenemos a los autoempleados. En esta categoría entran gentes profesionales o no profesionales, con una habilidad o oficio que decide autoemplearse. Autoemplearse, ¿qué significa? Un abogado que monta su escritorio, o un plomero que monta su servicio de plomería. Este, Estas personas no les gusta la dependencia, es decir,
entre comillas, porque al final sí son dependientes, porque los que tienen que, ellos mismos generan su propio empleo, no están a las riendas de lo que decía su empleador, de sus maneras, de sus políticas de hacer el negocio. Ellos mismos pues tienen su negocio, como por ejemplo el caso de un abogado que tiene sus clientes, él maneja, tiene empleados a su vez, pero a la vez el negocio es totalmente dependiente de él, ya que al final, si él no trabaja un día o si él no puede hacer su labor un día, como el caso del plomero o el abogado que ya dije, pues realmente no va a poder hacer más nada, sino entonces siguen el mismo esquema de cambiar tiempo por dinero. El tiempo que él le dedique o esa persona dedique a su negocio como autoempleado, pues realmente es el tiempo que va a ganar. Al final ves que hay una limitación, como no te permite crecer porque el mes o el día o el año no tiene más horas de las que tiene, a no ser que trabaje 24 horas y no duerma. Tú tienes un número limitado y un activo limitado que es el tiempo. Y al final estás intercambiando también tiempo por dinero. Es muy importante en estas dos cuadrantes que hemos hablado, el empleado y empleado, que te ubiques en ese concepto de tiempo. Tiempo por dinero aplica en los dos casos. En el caso del empleado, con su seguridad, no depende de hacer su trabajo y más nada. En el caso del autoempleado, va un poco más allá, tiene un poco más de control, pero al final también igual depende del tiempo para recibir sus ingresos. Y esto nos hace pasar ya a otro tipo de categoría de personas, que es en el lado derecho del cuadrante. Y empezamos con los dueños de empresa. Los dueños de empresa, a diferencia de los autoempleados, los dueños de negocios no son dueños de un trabajo. Los dueños de empresa son dueños de un sistema de negocios en el cual pueden delegar e inclusive tienen empleados que hacen el trabajo por él. Y aquí empieza a integrarse el tema del tiempo y la dedicación. El dueño de empresa, al no estar ahí, si no está ahí, tiene sus empresas, sus empleados, sus técnicas, sus procedimientos para que su negocio siga marchando. Poseen un sistema, un producto que genera dinero incluso cuando no están trabajando. Y esto es lo primero que tú debes lograr para pasar del cuadrante, del lado izquierdo del cuadrante hacia el lado derecho del cuadrante, ya que los dueños de empresa eh, tienen ese sistema ya ideado e inclusive pueden delegarlo. Eso sí, están en el día a día, eh, todavía tienen algo de tiempo que tienen que dedicarle porque al final tienen que estar pendientes de su empresa, pendientes de sus empleados, pendientes de que las políticas se cumplen, pendientes de las metas, que poner siempre metas a los empleados, en fin. El dueño de empresa ya es otro nivel, no es el nivel ideal realmente, el nivel ideal es el que vamos a ver en el siguiente cuadrante, pero ya aquí se nota la diferencia de la filosofía y el cambio del tiempo por dinero. ¿Ok? Realmente si el dueño o si el dueño de la empresa no está, el sistema está dado de tal manera que aunque él no esté, la empresa sigue produciendo dinero. Y aquí es la gran diferencia. Y aquí en este lado del cuadrante es donde pues la mayoría de la gente quiere estar. Hay que hacer notar, la mayoría de las personas, el 95% de las personas se encuentran en el lado izquierdo, a nivel mundial se encuentran en el lado izquierdo del cuadrante. Y solo el 5% de las personas están en el lado derecho. Pero ese 5% controla todos, el 95% de los bienes y la generación de riquezas depende de ese 5%. Una cosa increíble, y son los que generan, por supuesto, mucho más dinero. Y al final llegamos, no quiero extenderme mucho, o sea, realmente te recomiendo leer el libro, analizando cada cuadrante. Vas a ver muchas particularidades en cada cuadrante y cómo te encuadras y las características de cada uno. La idea de esta clase es simplemente darte una luz sobre lo que dice Kiyosaki sobre el cuadrante de flujo en dinero, entender un poco y ubicarte, ¿no? Pero ya siendo un inversionista, eh, cambia totalmente, radicalmente. No es que ser un dueño de empresa sea malo, obviamente el dueño de empresa te da una libertad extremadamente superior a lo que significa ser un empleado o autoempleado, pero el tema del inversionista ya es otro nivel en el sentido que tiene una educación financiera realmente privilegiada. Y con esto no te quiero decir que tienes que ir a una universidad a aprender de esto, sino que eh, encuentra la manera, y aquí hay un concepto que Kiyosaki siempre presenta, de que tú no trabajes por dinero, sino que el dinero trabaje para ti. Y este es el concepto fundamental
cuando hablamos en nuestra anterior clase sobre ingresos pasivos. Cuando tú encuentras cómo el dinero trabaja para ti, pues ya realmente alcanzas tu libertad de elegir el tiempo, puedes estar o no estar, puedes ser como el dueño de empresa que no está o no está y sigue funcionando, pero aquí ni siquiera tienes que lidiar con empleados ni nada, sino que tú el dinero lo pones a trabajar para ti y lo haces de tal manera que encuentras activos que proporcionan ingresos constantes en forma de flujo de efectivo. Y lo mejor todavía es que generalmente usan dinero de otras personas para usar esos activos, teniendo ventajas fiscales, ventajas financieras. Realmente es un mundo totalmente aparte y es un mundo que se llega paso a paso, pero invirtiendo en tu educación y sabiéndolo hacer, no es tan difícil pasar de un cuadrante a otro. Realmente, inclusive lo puedes hacer por etapas, si eres empleado, autoempleado a dueño de empresa o inversionista, pero definitivamente el gol que debes tener si te interesa el tema de ser un inversionista, pues es encontrar esos sistemas poco a poco de cómo vas generando ese tipo de ingresos que van trabajando para ti o cómo el dinero empieza a trabajar para ti. Entonces, viendo esta introducción sobre el cuadrante del flujo del dinero, me gustaría eh, que te ubiques, o sea, dónde estás actualmente, si eres un empleado, si eres un autoempleado, si ya tienes un pequeño negocio, si ya eres un inversionista, realmente cómo perfeccionas más ese flujo de dinero que llega, cómo trabaja ese dinero para ti o cómo encuentras los sistemas de financiamiento para que ese dinero con dinero de otras personas, para que ese ingreso empiece a funcionar para ti de manera pasiva. Eh, Recapitulando, hemos visto las 4 categorías de personas que componen el cuadrante del flujo del dinero. Podemos hacer una serie de observaciones sobre el cuadrante, como has visto las características de cada uno, pero como te repito, en el lado izquierdo del cuadrante se encuentran el 95% de las personas. Y esto no solamente que se encuentra ahí, sino que los ingresos son lineales, es decir, tú por tu cantidad de trabajo, por tu tiempo que dediques, recibes una compensación estable. En el caso a lo mejor de los autoempleados, puedes ir generando un incremento en tu tarifa y tienes un ingreso, pero al final eres esclavo del tiempo que intercambias. Y al ser esclavo del tiempo que intercambias, pues con el límite natural de tiempo que tenemos, las 24 horas que tiene el día, pues no te va a poder permitir crecer más allá. A lo mejor te va muy bien, a lo mejor inclusive como empleado tienes algunos beneficios extra o bonos anuales que te dan por desempeño, etcétera, etcétera, pero siempre, siempre estás limitado. Y sobre todo lo fundamental es la limitación de tiempo que tienes. Como te dije, eh, alrededor del 95% de las personas nos encontramos en el lado izquierdo del cuadrante, pero tan solo ese 95% solo tiene un 5% de la riqueza total global, o sea, del activo comercial que existe a nivel mundial. Esas personas o los que estamos en ese grupo de empleados, autoempleados, nada más retenemos el 5% de esa riqueza. En cambio, en el lado derecho del cuadrante encontramos al 5% restante de la población. Esta gente detiene el 95% de la riqueza. ¿Ves lo importante que estar en el lado derecho del cuadrante? Sus ingresos no son solo pasivos, sino que sus activos trabajan para ellos. Y también son exponenciales y no tienen límite. Cuando estás en el lado derecho del cuadrante, tus ingresos son exponenciales y no tienen límite. Por lo tanto, las empresas que se encuentran en esta parte del cuadrante cada vez, y sin ni siquiera hacer más nada, cada día son más ricos, o como lo dice Robert Kiyosaki, más ricos. El tema de entrar a ser rico. En el lado izquierdo del cuadrante siempre tendrás que hacer la elección entre el tiempo o el dinero. No es posible tener ambos. O eliges un tiempo que dedicas o eliges la cantidad de dinero que requieres para obtener tu libertad o lo que deseas hacer. O yo no estoy hablando aquí de hacerte millonario de la noche a la mañana. A lo mejor tu objetivo ni siquiera es ser millonario. La idea es que tengas tiempo, libertad para generar ingresos pasivos y obtengas esa libertad financiera para lo que tú quieras hacer, para lo que quieras hacer. Eh, por eso ese concepto de tiempo y dinero es fundamental y es por eso que en el lado derecho del cuadrante tenemos tiempo y tenemos dinero.
o tenemos riqueza, o tenemos beneficio, o tenemos bienestar, como tú lo quieras. No me gusta mucho hablar de ricos y pobres y ese tema, sino hablar más de bienestar, de tú sentirte bien con lo que estás haciendo y dedicando el tiempo realmente a lo que tú deseas hacer. Por lo tanto, si te encuentras en la parte izquierda del cuadrante, tienes que invertir en activos, sean físicos, tecnológicos o financieros, ya vamos a hablar más adelante de eso, que te permitan dar el salto a la parte derecha del cuadrante. Tal vez no busques ser un multimillonario ni nada de esto, pero esto te permitirá pasar del lado izquierdo del cuadrante hacia el lado derecho. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo tú puedes cambiar o cómo pasar del cuadrante izquierdo al derecho? Pues lo primero que tienes que hacer es cambiar tu mentalidad, mantener una visión y un plan a largo plazo. Tienes que creer en la gratificación retrasada. Todo cambio, todo pase de un cuadrante del lado izquierdo hacia el lado derecho implica al principio trabajo. Y eso implica que a lo mejor la gratificación en términos económicos no te va a llegar en un inicio. Inclusive yo recomiendo, si tú deseas dar los primeros pasos y eres un empleado, pues no dejes tu trabajo. Tú empiezas a idear tu plan, tu visión a largo plazo, manteniendo inclusive tu actual empleo, pero dedicando una parte de ese tiempo, que como ya vimos, el tiempo es importantísimo, que tú lo ganes, a idear esa idea y empezar a generar pequeños ingresos, los cuales te permitan hacer crecer hasta que sustituyan el ingreso que tienes como empleado y puedas dedicarte de lleno a tu actividad como dueño de empresa o como inversionista. Y al final, una vez que tienes esto, es entender y usar la capitalización del dinero a tu favor. ¿Cómo empiezas a usar ese dinero? El dinero que trabaje para ti. Es fundamental este concepto. Entender cómo el dinero puede empezar a trabajar para ti y tú no trabajar y no cambiar tiempo por dinero. Eh, Esto en cuanto al cuadrante. Quiero darte ejemplos. Por ejemplo, no sé si conoces a Dave Asprey, el fundador de Bulletproof.com. Es un inversionista ya destacado. No sé si lo conoces. Te invito a buscar en Google si quieres averiguar más de él. Pero básicamente te traigo esta idea porque fue una persona que, que empezó a escribir un blog y a meter publicidad en el blog. Y cuando se dio cuenta del contenido que le estaba generando a través de su blog, empezó a ver ideas y sistemas que él podía generar más dinero y pasó a diseñar un sistema que le permitiera, ya con el contenido que él tenía, a desarrollar una idea de negocio. Y fue un dueño de empresa. Y ahora hoy en día no es un dueño de empresa, es un inversionista completamente. Siempre es bueno atar esto a cualquier ejemplo. Esto es un ejemplo de muchos que hay, de ese 5% de personas que te hablé. Él forma parte de eso y generalmente recomiendo ver ejemplos prácticos de cómo una persona lo logró en el pasado y seguir ese ejemplo, aunque lo veas muy a lo mejor, ves que una persona como Jeff Bezos de Amazon que empezó realmente de esa manera, o esto es un ejemplo quizás más asequible, y obviamente para mucha gente inasequible porque es un millonario ya consolidado, pero lo que te quiero decir que, te lo traigo porque es empezar en pequeño. Empieza en pequeño, pequeños pasos. Pequeños pasos te dan grandes cosas. El primer paso para llegar a China es solamente dar el primer paso y esto es algo fundamental que entiendas. Eh, no hay soluciones mágicas, todo lleva trabajo, pero está en ese cambio de mentalidad, en ese cambio de invertir en tu educación para que esto pueda ser una realidad. Y realmente es aquí cuando empiezas a construir algo grande, cuando pasas a ser un dueño de un negocio o un empresario, realmente ya inclusive tu motivación no tiene que ser nada más el dinero, sino ayudar a las demás personas a hacerlo. Realmente es algo que te da el salto cuántico hacia tener el éxito y ser un empresario o, o un inversionista. Yo quiero hablarte ahora de cómo, o sea, porque quiero darte caso práctico. La idea de esta clase es darte un pequeño marco teórico de lo que es el cuadrante del flujo del dinero, pero realmente ayudarte, si eres un empleado o autoempleado, cómo pasar o cómo iniciar ese paso, ese camino del lado izquierdo del cuadrante hacia el lado derecho.
Y realmente es lo que hemos hablado y hablamos en nuestra clase sobre ingresos pasivos, es iniciando un flujo de caja digital que puede ser pequeño en un principio, como te dije anteriormente, pero eso te va dando la fuerza y la motivación, sin dejar a lo mejor tu empleo, de empezar a generar ese flujo de ingresos pasivos que para mí lo que debería hacer en forma, cuando hablo de flujo de caja digital, es porque para mí usando la tecnología como donde podemos potenciar más ese ingreso. Esto obviamente lo puedes hacer físicamente sin usar tecnología, ni mucho menos, pero realmente en nuestro caso, y usando el nivel tecnológico que hay hoy, lo ideal es de irte por un flujo de caja digital, que con el uso del Internet, de la tecnología, pueda generar una idea de negocio que te permita crear y ser un dueño de empresa y en última instancia generar y llevarte a ser un inversionista. Y esto se logra siempre solo con pequeños pasos. Eh, para eso quiero hablarte de alternativas. Y lo primero que quiero hacer énfasis es que debes invertir en tu educación. Realmente, como dice Kiyosaki, los que son inversionistas realmente lo primero que hacen es invertir en su educación financiera. Y no te estoy hablando, como te dije ya, de ir a hacer un posgrado, estudiar administración o estudiar finanzas. No, no. Esto inclusive no lo enseña, como lo dice Kiyosaki muy bien, esto no lo enseñan en college o universidades. Este tipo de educación financiera se adquiere de otra manera y es cambiando tu mentalidad. Y tu mentalidad tiene que ser de salir del esquema de la seguridad, de ser un empleado, un autoempleado, a dar el salto cuántico. En este caso, como te dije, pasos pequeños pero seguros, midiendo tus riesgos y entendiendo y viendo el dinero y el tiempo en lo que te dije. ¿Cómo intercambias tu tiempo por dinero, eliminar esa variable y pasar y dar ese salto cuántico hacia ser un inversionista? Y esto se hace a través de la educación. Pero las primeras alternativas que a mí se me ocurren y que quería compartir contigo son estas tres que ya las mencionamos en nuestra clase anterior, que son los negocios digitales, por ejemplo, empezando en el marketing de afiliación, el real estate o bienes raíces online o la inversión en la bolsa de valores. Estas tres actividades pueden darte los primeros pasos para dar el salto hacia el cuadrante del lado derecho. Es muy importante y vamos a ver cada una de ellas, eh, no en detalle, sino esbozarte un poco de ideas y explicarte cuál es el plan que tenemos al final de este encuentro. Quiero que empecemos por productos digitales. ¿Por qué? Porque es lo más fácil. Es como el salto más pequeño que puedes dar hoy en día. De los otros dos temas ya hablaremos, pero básicamente en el marco de los productos digitales hay tres y muchos más, por supuesto, pero quería hablarte del marketing de afiliados, de infoproductos y suscripción. Y me voy a detener aquí un poquito en esta lámina para hablarte de cada uno de ellos. El marketing de afiliados, no sé si lo conoces, eh, es el marketing de referido que te hablé en la otra clase, el marketing boca a boca. Es decir, tú generas un ingreso para ti promoviendo productos que otros ya han lanzado al mercado. Simplemente tú lo que garantizas es cómo llevar tráfico o cómo llevar gente a ese. ¿Te recuerdas que te hablaba del caso del restaurante, el boca a boca, que tú recomiendas un restaurante? Bueno, ese es el marketing de afiliado. El otro aspecto, y a lo mejor que te interesa más, pero lleva más trabajo, es infoproductos. Por ejemplo, si tienes alguna habilidad. En la clase anterior hablamos de esa receta famosa de galletas que podías hacer y cómo hacías un recetario, o bien si eres un plomero y quieres cómo destapar una cañería en tu casa o destapar el zinc de la cocina y cómo hacerlo de manera fácil sin tener que llamar a un plomero y hacer un curso, un video y empiezas a vender ese infoproducto. Esto puede ser tan complicado o tan sencillo como eso, como una receta, como cualquier conocimiento que tú tengas se puede transformar hoy en día en un producto que puedes vender online. Y eso es fundamental, de lo que te imagines. Eh, no creas que a lo mejor porque tienes una idea que ya todo el mundo la hace, te va a limitar eso. Realmente, inclusive, es recomendable que ya exista competencia, que ya exista, porque tu primera verificación es que ese infoproducto funcione, que tu idea funcione, y si ya existe, mejor todavía. No tienes que ocurrírsete la idea gene, porque mucha gente tiene la idea que tiene que ser una idea súper original, que nadie más esté haciendo. Esto es más riesgoso que hacerlo con una idea que ya tú sabes que puede existir. Y en el tercer caso, negocio de suscripción, por ejemplo, eso que hablábamos del blog, de generar contenido en un blog y empezar a vender tu conocimiento a través de suscripciones o a través de coaching, etcétera, etcétera. Eh,
Esto en cuanto a productos digitales. En cuanto a real estate, lo cual ya tocamos en el otro, es un poco más complicado, aunque se puede usar tecnología, requiere un poco más de educación y quizás en esta época donde estamos, cuando estamos grabando este video, el tema de bienes raíces y Airbnb está un poco decaído por el tema del coronavirus, pero realmente son opciones que realmente puedes tener a la mano, como el arbitraje de bienes, tanto de bienes normales, de alquilar y vender inmuebles, o hacerlo a través de Airbnb cuando el capital es mucho más bajo y puedes inclusive usar propiedades de otros. Y el tema de la inversión es ya cuando tienes un poco más de dinero y empiezas a usar de manera inteligente ese dinero, a producir dinero para ti a través de invertir en viviendas de inversión o comerciales donde las alquilas y ese ingreso pasivo empieza a generarte para ti. No quiero quedar repetitivo, ya esto hablamos en otra clase y ya entraremos en mayor detalle en todo esto. Este, el caso de la inversión en la bolsa de valores, como ya lo dije también, lo traigo otra vez porque para mí estos tres maneras de ingresos son excelentes para empezar, ¿no? Primero, los productos digitales, la inversión en bienes raíces, la inversión en la bolsa de valores a través de acciones, ya hablamos de esto, de cómo las acciones generan un beneficio trimestral que puede significar un ingreso pasivo para ti y además tienes el plus de que esa acción puede ir subiendo de precio o bonos que te implican un rendimiento trimestral o anual, lo cual implica que tu dinero empieza a trabajar para ti en manera de beneficios que recibes de manera programada, o ya dedicarte al trading ya que es también una forma de arbitraje de invertir en acciones, comprar y vender acciones, como bien sabes, comprar cuando esté bajo, vender cuando esté alto y al final tienes un beneficio. Esto inclusive se puede hacer de manera automatizada, lo cual también genera un ingreso pasivo para ti y obviamente requiere un nivel de educación como todo lo que hemos hablado aquí requiere que inviertas en tu educación, que conozcas estas técnicas y cómo hacerlas para tu beneficio. En fin, eh, los ingresos pasivos como el cuadrante del flujo del dinero te sirve eh, para generar, para ubicarte y para empezar a generar ingresos pasivos. Eh, entonces te invito a que te ubiques, que veas en qué sitio del cuadrante primeramente estás en este momento y hacia dónde quieres ir. Es muy importante ubicarte, que te hagas una pregunta, de aquí a 5 años me veo como un inversionista consolidado, no intercambiando mi tiempo por dinero, teniendo el dinero trabajando para mí de manera inteligente. Este tipo de cosas, eh, o la intención que tenemos con esto es que tú te ubiques en este cuadrante y empieces a dar los pasos para generar esos ingresos pasivos de manera inteligente y que esté a tu alcance, porque generalmente yo no quiero sonar que esto sea como una teoría cuántica, de la cual así se oye muy fácil, Alfonso hablando de cómo pasa un cuadrante, pero yo no tengo dinero para invertir o yo no tengo la educación. Eh, Primero es entender y aceptarlo tú en tu interior, tener la mentalidad de lo que quieres hacer, hacerte esta pregunta fundamental, por ejemplo, en 5 años, en un año, la meta variará de acuerdo a cada persona, dónde quieres estar y qué puedes hacer. Y realmente ahí empieza tu camino. Y es ahí donde a lo mejor te puedo empezar a ayudar. Por eso quiero que hasta aquí llega el tema del cuadrante del flujo del dinero y ayudarte a identificar en qué lugar te encuentras. Y quiero que en el próximo encuentro que vamos a tener empecemos a hablar de cómo ya tú pasas a ese paso, pasas o inicias ese tránsito de un cuadrante al otro. Y creo que la mejor manera es a través de los productos digitales o los productos online y hablando un poco más de lo que es el marketing de afiliación. El marketing de afiliación, y te doy un pequeño adelanto, te permite, por ejemplo, si estás empleado, empezar a dedicarte a este tema del marketing de afiliación sin dejar tu empleo y empezar a generar dinero para pasar al siguiente nivel. Es algo muy útil, muy bueno. Hay un gran crecimiento en esta industria y sobre todo en nuestro mercado hispanoamericano hay una oportunidad inexplotada totalmente que está empezando ahora y es como una ola donde tienes que montarte en esa ola para poder aprovecharla y estamos ahorita en el mejor momento de verdad. Te invito a nuestro próximo encuentro. Te invito a bajar la ingresa, si no viste la clase anterior,
Abajo va a haber un link donde puedes obtener tu guía de ingresos pasivos, de qué son, cómo comenzar, un poco cómo entender más qué son ingresos pasivos si te interesa conocer más. Te pido por favor que te suscribas y le des un like abajo a este video. Comparte este video, invita a personas y ingresa a nuestro grupo de Facebook, suscríbete al canal de YouTube para que puedas seguir recibiendo este material, el cual hacemos con mucho cariño y realmente nuestra intención es aportar un granito de arena. No queremos hacer un video tan extenso y denso en contenido, sino simplemente la intención de este video es despertarte a esta realidad de lo que significa y la oportunidad que significa tener ingresos pasivos, ubicándote en ese cuadrante del flujo del dinero y dar los primeros pasos para hacerlo. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Recuerda, nos convertimos en lo que pensamos.